Si en Filipinas las mujeres son fuertes e independientes, es diferente en otros países, especialmente en Medio Oriente, porque allá las mujeres no tienen derecho a trabajar. Pongamos como ejemplo la historia de esta mujer. Ella no llevaba armas, no gritaba en protestas, solo era una mujer sencilla que usó un pañuelo en la cabeza y eso no le gustó a la policía. Y por eso Mahsa Amini fue arrestada por la policía de la moralidad de Irán y ya no salió con vida. Su muerte provocó protestas no solo contra las leyes del hijab, sino también contra el país, ya que millones de mujeres en el mundo islámico han sufrido crueldad por mucho tiempo. Lo que le pasó a Mahsa no es extraño, ocurre repetidamente. Desde Teherán hasta Kabul y Riad, muchas mujeres son silenciadas, limitadas y poco a poco borradas, no por extranjeros, sino por el mismo sistema que se supone debería protegerlas. No solo son derechos humanos, también es el colapso de la sociedad. Y cuando un país o un líder maltrata a la mitad de su propia población, no solo se pierde el potencial, también se pierde el futuro. En este video vamos a hablar de por qué el abuso contra las mujeres se está convirtiendo en uno de los problemas más destructivos dentro del mundo islámico. Y aquí también descubrirás por qué esto será la razón por la que los países caerán. Esto no es solo la historia de una mujer en un país, sino un gran problema presente en varios lugares del mundo. Antes de seguir, por favor, dale like al video. Eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias. Actualmente cientos de millones de mujeres viven bajo sistemas que controlan cada uno de sus movimientos. ¿Qué ropa deben usar? ¿A dónde pueden ir? ¿Con quién se van a casar? ¿Si pueden trabajar? ¿Si pueden estudiar? ¿Si pueden salir de la casa sin el permiso de un hombre? En Irán, la policía de la moral recorre las calles y arresta a mujeres que según ellos no visten adecuadamente. Ellos agarran a las mujeres, las suben a una camioneta y las llevan a los centros de detención. Muchas son golpeadas y a veces, como le pasó a Mahsa Amini, algunas mueren y luego las autoridades mienten sobre cómo sucedió. En Afganistán, los talibanes armados bloquean las escuelas e impiden que niñas que desean estudiar más allá de sexto grado entren. Para ellos, educar a las mujeres es un crimen. Muchos de estos hombres, que apenas saben leer y escribir, aseguran que estudiar es peligroso para la mente femenina. En algunas partes de Pakistán, Yemen e incluso en países considerados moderados como Jordania, hay padres y hermanos que matan a sus propias hijas y hermanas. ¿Y cómo lo llaman? Honor. En los tribunales, el castigo suele ser leve o inexistente. Sorprende cuántos casos hay. La violencia sigue y casi siempre por la misma razón. Dicen que están protegiendo la cultura, la religión y la tradición, pero aquí está la verdad que no quieren aceptar. No están protegiendo nada. Poco a poco están destruyendo todo. Cuando silencias a la mitad de tu población, no solo se pierde la voz. Se pierden los doctores que curaban enfermedades y los ingenieros que construían edificios y carreteras. Se pierden maestros que formaban a la siguiente generación y empresarios que generaban empleos. Se pierden las madres que criaban hijos respetuosos con las mujeres. En resumen, se pierde el futuro y eso tiene un costo. Ahora se paga con pobreza, caos y el colapso social. Veamos el dinero, porque no hay nada que muestre más claramente lo grave que es el abuso sistemático contra las mujeres que su impacto en la economía. El Medio Oriente y el norte de África tienen menos mujeres empleadas que cualquier otra región del mundo. En 2022, según el Banco Mundial, solo el 19% de las mujeres en edad laboral tenían trabajo o al menos estaban buscando empleo. A nivel mundial, el promedio de mujeres con empleo es del 48%. Eso es el doble que en Medio Oriente y en algunos países la diferencia llega al 68%. En Egipto es solo 15%. En Irak baja al 11%. En Jordania, la alfabetización femenina es casi del 100%. La participación laboral femenina sigue estancada en solo el 15%. Imagina lo que significan estos números. Imagina una calle en El Cairo o en Bagdad. De cada 5 mujeres que ves, 4 de ellas no están en la economía formal. No es porque falten compañeras,
No es por falta de inteligencia ni capacidad, porque hay leyes, costumbres y quienes tienen poder que deciden que la mujer sea invisible y sin valor ante el dinero. ¿Cuál es el resultado? Países enteros que parecen funcionar solo a la mitad. Economías estranguladas por la ideología. Y el problema se vuelve aún más evidente cuando se observa el desempleo. Para las mujeres árabes que realmente intentan ingresar a la fuerza laboral, la tasa de desempleo llega al 42.5%, es 3 veces más alta que el promedio global para las mujeres. Pero nada es más grave que lo que sucedió en Afganistán. Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, no solo cambiaron el gobierno, lanzaron una guerra directa contra el sustento de las mujeres. Prohibieron a las mujeres trabajar en la mayoría de empleos y cerraron negocios. Le dijeron a la mitad de la población que ya no podía mostrarse en público. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, prohibir que las mujeres trabajen le quita a Afganistán $1.000 millones cada año. Eso representa el 5% del PIB nacional. Desaparece cada año. Se sacrifica por el extremismo mientras millones de afganos pasan hambre. Pero la situación sigue empeorando. UNICEF afirma que prohibir a las niñas afganas ir a la secundaria le cuesta al país 2.5% más de su PIB anual. Si a estas 3 millones de niñas se les permitiera terminar sus estudios y luego trabajar, podrían contribuir con al menos $5.4 mil millones a la economía de Afganistán. Pero en vez de eso se quedan en casa, año tras año, observando cómo su futuro desaparece poco a poco, esperando una libertad que tal vez nunca llegue. Y recuerda, Afganistán ya era uno de los países más pobres del mundo incluso antes de todo esto. Ahora, 2/3 de la población necesitan asistencia humanitaria de emergencia solo para sobrevivir. El 97% de los afganos podrían caer bajo la línea de pobreza. Algunas familias desesperadas ya venden a sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta de los talibanes ante esta tragedia? Más prohibiciones, más puertas cerradas, un estrangulamiento aún más severo. Pero esto es lo que más enfurece de todo. Tenemos pruebas claras, irrefutables, de que el camino opuesto realmente funciona. Mira a Bangladesh, un país de mayoría musulmana, que eligió un camino diferente. Ellos invirtieron mucho en la educación de las mujeres, abrieron oportunidades de trabajo y el resultado es claro. La participación laboral femenina aumentó del 10% en 2003 a más del 36% en 2016. La economía creció 6-7% anual y la pobreza disminuyó. Bangladesh es una de las mayores historias de éxito del mundo en desarrollo. Compáralo con Pakistán. Casi la misma población y recursos, pero mantuvieron a las mujeres al margen. La participación femenina en la fuerza laboral se mantuvo alrededor del 22% y la economía débil, inestable, sin dirección. A pesar de esto, incluso Arabia Saudita, el país donde antes las mujeres no podían conducir y necesitaban el permiso de un hombre para casi todo, ya aprendieron esto. Bajo el programa Visión 2030, el gobierno impulsó fuertemente que las mujeres ingresaran a la fuerza laboral. El cambio se aceleró. La participación laboral femenina subió de aproximadamente 20% a más del 36% para finales de 2024. Ahora las mujeres sauditas trabajan como ingenieras, financieras, oficiales de policía y emprendedoras. Y el gobierno lo dice claramente. Empoderar a las mujeres no se trata solo de derechos. Esto es necesario para que la economía sobreviva y para no depender solo del petróleo. Así que la evidencia es muy clara. Ya no es cuestión de opinión. Las matemáticas son simples. Los países que incluyeron a las mujeres progresan, los que las excluyeron van en declive. Y aún así, en Afganistán, en Irán y en muchos otros lugares, la opresión continúa. Aumentan las prohibiciones, la violencia crece y surge una pregunta aterradora. Si el daño a la economía es tan grave ahora, ¿qué le está haciendo esto a la próxima generación? ¿Qué pasará con las sociedades que no solo oprimen a las mujeres hoy, sino que también destruyen cualquier posibilidad de progreso en el futuro? La respuesta a esto debería quitarte el sueño por las noches.
Afganistán ha hecho algo que debería asustar a toda la humanidad. Ahora es el único país en la Tierra, el único entre 195 naciones que oficialmente prohíbe a las niñas asistir a la educación secundaria. No fueron abandonadas, no les faltaron fondos. Prohibido, ilegal, crimen. Al llegar el 2024, hay 1.4 millones de niñas afganas que deberían estar en la secundaria o preparatoria, pero en vez de eso están encerradas en sus casas. Les quitaron sus libros, cerraron y pusieron candado a las escuelas. Amenazaron a los maestros para que se quedaran callados o huyeran del país. Y sus mentes, inteligentes, curiosas, hambrientas de conocimiento, están siendo desperdiciadas intencionalmente una y otra vez, sin compasión. El efecto de esto se extiende por toda la sociedad como fichas de dominó que caen lentamente. El matrimonio infantil se disparó. Antes de que los talibanes tomaran el poder, estudios mostraban que cerca del 28% de las niñas se casaban antes de los 18 años. Eso ya era grave antes, pero en 2023 investigadores locales hallaron que el 70% de las jóvenes conocían personalmente a alguien forzada a casarse antes de ser adulta. El 70%, al no poder enviar a sus hijas a la escuela, algunas familias las venden. Además, el sistema de salud colapsó porque se les prohibió a las mujeres asistir a las universidades. Afganistán se está quedando rápidamente sin doctoras, enfermeras y parteras. ¿Quién cuidará a mujeres y niños cuando ellas desaparezcan? Esa es la pregunta que estos regímenes evaden. En una sociedad tan conservadora, donde a menudo los doctores hombres no pueden revisar a las pacientes mujeres por restricciones religiosas, la situación se vuelve imposible y peligrosa. Hay mujeres que tienen enfermedades que podrían ser tratadas. Mueren porque no hay personal autorizado para atenderlas y la mortalidad materna aumenta. Hay bebés que mueren al nacer, cuando todo sería normal si tuvieran la ayuda médica adecuada. Y en diciembre de 2024 los talibanes emitieron una orden que prohíbe a las mujeres estudiar medicina o convertirse en parteras. Cerraron una de las últimas puertas que aún quedaban abiertas. No solo les están negando la educación a las mujeres, están creando deliberadamente una crisis que afectará a muchas generaciones, durante muchas décadas, tal vez incluso siglos por venir. Y aunque Afganistán es el ejemplo más grave, no está solo. En Irán, por más de 4 décadas, el régimen teocrático ha restringido gradualmente qué pueden estudiar, dónde trabajar y cómo deben vestirse las mujeres. Y si tienen un lugar en el espacio público, hay universidades que prohíben a las mujeres estudiar muchísimas carreras académicas. El código de vestimenta en los campus es muy estricto y las sanciones son suspensión o expulsión. La vigilancia estatal ha avanzado. Ahora hay cámaras de reconocimiento facial. Existen aplicaciones de monitoreo con inteligencia artificial y redes de informantes que enfrentan a los vecinos. Pero quizá no hay un solo acontecimiento que muestre más claramente lo loca que es la obsesión por controlar a las mujeres que el nuestro. En marzo de 2002, un incendio en una escuela de niñas en la Meca se propagó rápidamente. Las estudiantes adolescentes intentaron huir para salvarse, pero la policía religiosa bloqueó las salidas. ¿Por qué? Porque las niñas no usaban la abaya negra ni el pañuelo. Decían que no vestían apropiadamente. Según la lógica de los Mutawa, agentes religiosos de Arabia Saudita, preferían que las niñas murieran quemadas antes que ser vistas en público sin la vestimenta adecuada. 14 niñas murieron ese día. 14 niñas. No fue por accidente. No fue por falta de tiempo. Fue por una política. No murieron por el fuego, sino por fanatismo. Sus vidas se sacrificaron porque preferían cubrirse el cabello que salvarse. Ese incidente debió haber provocado la ira en todo el mundo. Debió haber causado un cambio masivo. Debió haber sido un punto de inflexión. En lugar de eso, quedó como una nota al pie que casi todos olvidaron y la crueldad continuó. Incluso se expandió. Quitar la educación y las oportunidades laborales es solo parte de la pesadilla. La violencia física contra las mujeres es aún peor. La violencia legal, aceptada por el Estado y permitida por el sistema, es algo que mucha gente en Occidente casi no puede comprender. En Irán, cada año entre 375 y 450 mujeres
son asesinadas por sus familias en crímenes de honor. Eso significa que más de una mujer por día es estrangulada, apuñalada, baleada, golpeada, quemada, arrojada desde un edificio, hecho por padres, hermanos, esposos, tíos y primos, porque decidieron que supuestamente trajeron deshonra. ¿Cuál es esa supuesta deshonra? La lista es larguísima y sin sentido. Negarse a un matrimonio arreglado, pedir el divorcio. La vieron en público con un hombre que no era su pariente de sangre, y por eso la consideraron digna de morir. Incluso cosas simples pueden considerarse pecado. Poseer un teléfono móvil. Expresar tu propia opinión está prohibido. También está prohibido incluso ser víctima de violación o agresión sexual. En muchos lugares, la víctima es vista como culpable. A veces, la mujer no ha hecho nada. Solo un chisme, una sospecha o la sensación de que cruzó la línea, y quienes cometieron el crimen siguen libres. En Irán, la ley aún permite flexibilidad para los llamados honor killings. Si el padre o abuelo paterno mata a la víctima, suelen recibir solo pocos años de prisión, no una condena completa por asesinato. En resumen, el Estado permitió el asesinato de mujeres con consentimiento familiar, como si la ley habilitara a cada hombre. Tus parientes mujeres te pertenecen, y si no te complacen, tienes derecho a deshacerte de ellas. Desde que comenzaron las protestas por Mahsa Amini en 2022, el número de feminicidios en Irán ha aumentado un 60%. El 85% de las víctimas fueron asesinadas por sus esposos, mientras la República Islámica afirma proteger a las mujeres. Pero sus propias leyes son las que crean un sistema donde casi no hay castigo por el trato injusto hacia las mujeres. Pakistán tampoco tiene un historial limpio. La conocida Ordenanza Hudud, implementada en 1980 bajo el líder militar Zia-ul-Haq, tenía una regla muy estricta. Cuando una mujer denunciaba que había experimentado una situación injusta, tenía que presentar a 4 testigos presenciales musulmanes adultos para probar. 4 testigos de su propia experiencia. Si no podía hacerlo, lo cual era casi imposible, ella misma podía ser acusada de hacer una acusación injusta. La víctima sufrió y el responsable quedó libre. En Yemen y partes de la península arábiga aún no hay un mínimo claro. Hay niñas de 8 o 9 años que son casadas con hombres que son 3, 4 o 5 veces mayores que ellas. Sus cuerpos no están listos para la responsabilidad de una familia. Sus mentes tampoco están listas para consentir en nada. Pero nadie les pregunta qué es lo que quieren. Su opinión no importa. Su consentimiento no importa. Para el sistema solo son una transacción, no personas. En gran parte del mundo islámico, las leyes mismas sitúan a la mujer como inferior. En la corte, el testimonio y la herencia de una mujer valen la mitad que los de un hombre. Para viajar, trabajar, casarse, divorciarse o tomar decisiones sobre su propio cuerpo, necesita el permiso de un hombre. No es una ciudadana completa. Ella solo es una propiedad viviente. Por eso, quienes defienden este sistema deben responder esta pregunta. ¿Qué sucede en una sociedad donde sus propias madres tienen miedo? ¿Donde sus propias hijas son oprimidas y reprimidas? ¿Y dónde se reprimen a sus propias hermanas? ¿Qué sucede cuando la mitad de la población vive con miedo todos los días? La respuesta es cruel pero clara. Esa sociedad se debilita poco a poco. No es suposición ni opinión de Estados Unidos, está documentado y comprobado. Según estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las Naciones Unidas y de muchas instituciones académicas, existe una conexión directa entre la desigualdad de género y la inestabilidad de un país. El patrón se repite. A mayor desigualdad aumenta la probabilidad de conflicto interno, violencia política y colapso estatal. Este patrón funciona en diferentes continentes, diferentes culturas y diferentes épocas de la historia. Las sociedades que oprimen a las mujeres suelen ser más dictatoriales, corruptas, violentas y frágiles. Les cuesta resolver problemas pacíficamente y suelen terminar en guerra civil. Están cerca del colapso. Observa los países con peor historial en derechos de las mujeres: Afganistán, Yemen, Somalia, Siria y Sudán. Observa los países más devastados por guerra, hambre, extremismo y mal gobierno:
Es la misma lista, no es coincidencia, es resultado. Una sociedad basada en la opresión de la mitad de su gente es como construir una casa sobre arena. Estás acumulando ira, tristeza y desesperanza como una olla de presión que explotará algún día. Y cuando la violencia se vuelve normal dentro de la familia, se extiende hacia la comunidad, la política y toda la sociedad. Irán lo demostró de una manera muy fuerte desde septiembre de 2022, cuando Mahsa Amini murió en un centro de detención en Teherán. La mataron hombres que supuestamente debían hacer cumplir la moralidad. La explosión fue más rápida y fuerte de lo esperado. En pocas horas hubo protestas en Teherán y en días se expandieron a muchas ciudades. Hubo chicas que se subieron a los autos y quemaron sus pañuelos en la cabeza mientras la gente gritaba. Los estudiantes marcharon dentro de las universidades, gritando mujer, vida, libertad. Trabajadores hicieron huelga y dueños de tiendas cerraron en solidaridad. Durante muchos meses, la República Islámica enfrentó el mayor desafío a su poder desde la revolución de 1979 que creó el régimen. Las protestas alcanzaron todas las provincias, niveles sociales y grupos étnicos. No es un movimiento menor. Es un levantamiento nacional contra todo lo que representa el régimen, y su respuesta mostró su verdadera naturaleza. Según la misión de investigación de hechos de la ONU sobre Irán, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 551 manifestantes en los meses siguientes, incluyendo a 49 mujeres y 68 niños. Usaron rifles de asalto, escopetas y munición real contra civiles desarmados. Arrestaron a más de 1.200 personas. Los detenidos sufrieron torturas tan brutales que resulta difícil describirlas. Los prisioneros, hombres y mujeres, sufrieron violaciones como intimidación y castigo. Mataron públicamente a los niños colgándolos en grúas, como advertencia para cualquiera que pensara en rebelarse. Y aún así, el espíritu de lucha sigue vivo. Mujeres en Irán siguen saliendo sin cubrirse la cabeza, desafiando a la policía de la moralidad. Hay redes secretas que comparten videos de resistencia. Aunque lenta e imperfecta, la presión internacional crece poco a poco. El régimen usa tecnología de reconocimiento facial, vigilancia con inteligencia artificial y una app móvil llamada Nasser para incentivar a los ciudadanos a denunciar a mujeres que incumplen el código de vestimenta. Por cada mujer arrestada, muchas más se niegan a obedecer. La República Islámica lleva 45 años creando un complejo sistema de opresión hacia las mujeres. Ese mismo sistema ahora está destruyendo poco a poco a Irán desde adentro. La confianza se ha perdido, el miedo está disminuyendo, y la próxima explosión ya no se pregunta si sucederá, sino cuándo. Pero hay algo que los radicales, los agentes, la policía de la moralidad y los combatientes talibanes no vieron. Las mujeres a las que intentaron silenciar, las mentes que trataron de destruir, los espíritus que quisieron aplastar. Ya están luchando y están ganando. En Afganistán, pese a la prohibición talibán de educar a las mujeres, las escuelas secretas se han extendido rápidamente en todo el país. Mujeres valientes dispuestas a ser encarceladas, torturadas o asesinadas por enseñar en secreto a niñas. En los sótanos, detrás de cuartos y puertas cerradas, hay vigilantes afuera. Saben lo que puede pasar si las atrapan, pero igual lo hacen, porque ellas saben algo que los talibanes nunca entenderán. No puedes matar una idea quemando un libro. En Irán, la nueva generación de mujeres avanza sin obedecer y publica videos caminando por centros comerciales sin hijab. Bailan en plazas públicas. Se organizan, se comunican y se ayudan entre sí a través de aplicaciones encriptadas que el régimen no puede controlar. Cada arresto crea un mártir y cada represión suma a alguien a la lucha. Y resulta que la verdadera reforma es posible incluso en lugares que antes parecían sin esperanza. En Marruecos, la familia fue completamente transformada. En 2004, las mujeres se convirtieron en ciudadanas plenas. Tienen derecho a solicitar el divorcio, cuidar de sus hijos y heredar en igualdad. En Arabia Saudita hubo cambios que hace 15 años habrían parecido imposibles. Ahora, las mujeres allá conducen en la autopista abierta, asisten a conciertos y eventos deportivos, dirigen grandes negocios,
viajan al extranjero sin el permiso de un hombre y caminan en público sin un guardián. Detrás, el cambio no ha terminado. Es lento y en varios lugares ni ha empezado. Pero hay una prueba clara: el progreso es posible. El Islam y los derechos de las mujeres no son enemigos. Esto lo demuestran millones de musulmanes en todo el mundo cada día, en la forma en que viven, en cómo crían a sus hijos y en cómo tratan a la otra mitad de la humanidad como iguales. La cuestión no es si la reforma es posible. La pregunta es si los regímenes cambiarán antes de colapsar y llevarse millones de vidas inocentes. Esto es claro. La caída vendrá para quienes se nieguen a cambiar. Ningún país ha sido grande aplastando a la mitad de su gente. Ningún imperio ha perdurado luchando contra sus propias madres. Ninguna civilización ha prosperado enseñando a los hijos varones que las hijas no valen nada. La caída de una nación no siempre ocurre por invasión extranjera, crisis económica o desastres naturales. A veces la decadencia comienza desde dentro. A veces el veneno proviene de los líderes, las leyes o la interpretación distorsionada de la fe y la tradición. A veces la caída es lenta, generación tras generación, mientras se desperdicia el potencial. El talento se destruye y los más inteligentes huyen a lugares donde pueden pensar. Esto es justo lo que ocurre ahora en gran parte del mundo islámico. Mahsa Amini no eligió ser un símbolo. Ella era solo una mujer kurda de 22 años que visitaba a unos familiares en Teherán. Solo quería vivir una vida normal. La policía de la moralidad dijo que su pañuelo no estaba bien puesto. 3 días después, ella murió. Y su nombre es Tu grito de millones. Su muerte expuso lo que muchos ya sabían desde hace tiempo, pero el mundo no quería ver. El sistema que afirma protegerlas, las sociedades islámicas, es el mismo que las destruye. El abuso contra las mujeres no es un asunto menor, no es una cultura extraña y no es el problema de otros. Es la grieta en el corazón de una civilización. Y cada día se hace más grande, así que esta es la pregunta que todos deben responder. Cada gobierno, cada líder religioso, cada familia, cada individuo, ¿elegirá el mundo islámico la unidad o su propia extinción? ¿Acogerá Mbappé a las mujeres, liberará su potencial y construirá un futuro digno de ser vivido? ¿O seguirá enterrándose a sí mismo, silenciando una voz tras otra, hasta que ya no quede nada por salvar? El reloj sigue corriendo, la presión aumenta, y cuando se escriba la historia de esta época, solo importará quién prevaleció.